to heaven. Libro con L de libertad. Transmitiendo desde la ciudad más bella de México. Hermosillo, Sonora, la ciudad del sol. Escuchamos Radio Sol 106.3 FM en periodo de pruebas. Con la música, noticias y contenido que te gusta. Radio Sol 106.3. Un nuevo brillo en la radio. Icónica esta canción de Led Zeppelin, Starway to Heaven, Escalera al cielo. Algunos la consideran más o menos del nivel de Rapsodia Bohemia de Queen. Es de las mejores, de las clásicas realmente, y es una canción larga, pero son íconos, icónicas. A ver, Edna, has andado muy callada esta semana, ¿sí? Te invade. Es que hemos tenido muchas visitas, muy buenas entrevistas, muy buenos lectores, escritores, expertos. Entonces, pues hay que darle oportunidad también de que se expresen. Sí, luego te invade la Cris y ya. Ella no está aquí. Qué bien. No, pues muy contenta, y pues ya es viernes de rifa, viernes de Ludic, y ahorita nos estamos saboreando un delicioso café Tatiasca, gracias a Benjamín, que ahora le tocó preparar el café. Le salió muy bueno. Sí, muy bueno, muchísimas gracias. Y pues invitarlos, ya saben, Ludic, ¿qué tenemos para el día de hoy? Pues va a ser un pedi spa. El pedi spa es, híjole. Y no me puedo anotar, Lupita, no nos podemos anotar. Entonces tenemos café para varones y para mujeres, ¿eh? O sea, igual ahí en Ludic. Es una de los servicios más buscados. Sí. Sí, porque es un masaje en los pies, un pedi además en los pies. Es realmente delicioso. Y luego, por lo menos a mí me pasa, y he escuchado a otros amigos que han ido y les pasa lo mismo. Obviamente se tiene que quitar los zapatos y todo, y luego los zapatos le quedan grandes a uno. Sí, es increíble. Bueno, entonces va a haber eso, un pedi spa. Y luego vamos a tener la rifa de los lentes. Los por lentes parte de de 2020 Optic. De 2020. Y también tenemos los boletos, porque este fin de semana, el domingo, tenemos la presentación de Pinocho el musical en el Teatro Milena de Sueldía, a cargo de Ani Torres, que también nos hizo el favor de obsequiarnos estos pases. Dos pases dobles. Todavía hay tiempo para la rifa, todavía hay tiempo de que se anoten. Una media hora más o menos. Ajá, una media hora. Ya tenemos algunas personas que ya la echamos los boletitos a la urna, a ver qué suerte tienen. Y pues esperando su llamada al 312-6073, que se sigan anotando. El día de hoy fue la función de teatro de La Princesa y el Dragón. Y Julio Patricio se reportó en la tarde. Pues los ganadores fueron para allá, estuvieron ahí presentes, y agradece pues también la oportunidad de haber pues apoyado y darle difusión a su obra de teatro. Muy contentos, y pues esperemos que le haya ido muy bien. Perfecto, pues muy bien. Pues sigan saludando para la rifa. Aquí Edna y Lupita y Juan van a seguir anotándolos ahí para que, terminando la sección de arte y medicina, pues ya está con nosotros el doctor, comunicador, escritor, poeta, y viene etcétera, muy etcétera. guapo el día de hoy. Manuel Santillana, más que de costumbre. Yo creo que va para algún lado. Sí. ¿A dónde? Se ve aquí. Oye, se ve aquí. Va a ser una escala nomás. Sí. Voy a pasar la radio y luego me voy de fiesta. Sí. Charlando con los expertos. Arte y medicina. Con el doctor Manuel Santillana. Pues bienvenido, doctor. Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues una
noche muy reflexiva de semanas con muchos acontecimientos, ¿no? Voy a comenzar platicando que si ustedes vieron una película de Tarantino que se llama Tiempos Violentos, Pulp Fiction, dice que tiran de dos gángsters, que uno de ellos es Travolta. Están platicando acerca de que a uno de los del amigo del jefe de ellos, que es un negro muy perverso, muy loco, y es la pareja de Uma Thurman, con quien baila tremendamente Travolta. Bueno, el asunto está en que a uno de ellos, a un amigo de ellos, lo tiran de un tercer piso, de un edificio. Y entonces le pregunta, oye, ¿y por qué lo tiraron del tercer piso? Y dice, porque le dio un masaje de pies a la esposa del jefe, ¿no? Y entonces Travolta le dice, nada más por eso. Y entonces se voltea el negro y le dice, nunca te han dado un masaje a los pies, ¿verdad? Entonces, sí, yo recomiendo amplísimamente. Dar y recibir masaje de pies es delicioso. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el doctorado, haber cursado un masaje de Reiki, haber aprendido un poco de Reiki y de masaje relajante y estimulante y relajante. Es súper delicioso. Sí, y a veces se le olvida a uno que lo que anda sosteniendo el cuerpo, sí, la mayor parte del día son los pies. Ajá. Y más aún si tienes el pie plano o tienes alguna caída del arco anterior o caída del arco medio, es todavía mejor. O usar tacones, por ejemplo. Fatal. O botas. Botas o tacones para las bellas damas, y de repente esa noche que te dé el masaje, no, hombre, te ganas un chocolatito el día siguiente. Bueno, habíamos quedado la vez pasada, voy a platicar dos temas rapiditos. Hablar sobre suicidio. Entonces, lo voy a platicar en términos de salud pública, como un problema de salud pública, va a ser como un problema sociológico, como un problema de otro tipo. La perspectiva de la salud pública es evitar los problemas, o sea, que los problemas tienen un origen de una etiología o un origen normalmente biológico o social, o una combinación de parcialmente biológico y parcialmente social, y que en función de eso puede prevenirse porque se pueden conocer los factores originarios o factores de riesgo que originan biológicamente eso, así como los factores de riesgo sociales que originan el suicidio. Después de muchísimos estudios, a partir de que Durkheim hizo su famosísimo libro del suicidio, realmente lo que se sabe es muy poco finalmente, o sea, poco en el sentido de saber que sí un 30% de los suicidios están relacionados con depresión, un 30% están relacionados con 30-60% están relacionados con consumo de drogas, otro 30% están relacionados con pobreza, con aspectos psicosociales como deudas, decepciones amorosas, todo este tipo. Y hay un 30-20% totalmente desconocido, o sea, no sabes por qué esa persona en particular eligió el camino del suicidio, que como decía, como le dijo Chachita a Pedro Infante, me voy a suicidar. ¿Y contra quién? Pues, ¿no? Que era el sinónimo de casarse. Entonces, lo que se sabe actualmente, que el mejor predictor para el suicidio o para evitar el suicidio es un intento de suicidio previo. O sea, y eso sí, hay familias donde donde el suicidio aparece una que otra vez, pues, ¿no? Entonces, lo que se comenta esencialmente o mayormente tiene que ver con el control de los impulsos. O sea, que aparentemente hay familias que, o digamos, por ejemplo, en el sentido biológico, que traen esos genes, y que de alguna manera
esa familia tiene problemas, o digamos, familia en sentido biológico, no es familia en sentido del apellido o cosas así, sino que esa descendencia tiene una mayor propensión a no poder manejar esos factores emocionales o ese control de impulsos, y entonces cuando viene algún problema o una situación que aparentemente de la vida cotidiana podría resolverse bien, en este caso se resuelve con elementos autodestructivos. Ahora, si son agudos, digamos, o son de pronta respuesta a ese problema de control de impulsos, sí se basa en suicidio, o hacia las drogas, o hacia el sexo sin protección, o cosas así. Y si es, digamos, un poco más sublimado, por así decirlo, o sofisticado, se va hacia hacer rapel, andar en moto sin casco, tener vida sexual desenfrenada, sin cuidados, o ser policía, ser político y no ser política, ser de la Guardia Nacional y nunca usar casco, nunca usar elementos de protección. O sea, cosas o paracaidismo, ¿no? Por ejemplo, tú dices, bueno, una persona que hace paracaidismo, rapel, anda en moto. Deportes extremos. Deportes extremos o buceo de altas profundidades, pues tú dices, estos son leves intentos de suicidio, pero sublimados socialmente, ¿no? Entonces, la idea fundamental es cuáles sí se pueden controlar, y pues los que tienen que ver con las drogas, ¿no? O sea, bajar el consumo de drogas. Otro, ayudar a la población a tener cursos o manejos. En el sentido sí puede ser la escuela un elemento fundamental, porque tiene que ver con ayudar a los chicos a manejar sus impulsos, a cómo reaccionar ante los impulsos, y fomentar una cultura de paz y de solidaridad, pues, ¿no? También se sabe que en las comunidades latinas, donde las familias, por ejemplo en Estados Unidos es menor el suicidio entre los hispanos que entre los whites, ¿no? los blancos. ¿Por qué? Pues porque hay un elemento familiar de apoyo, de cohesión, donde existe ese cariño recíproco o expresiones de afecto, de cariño recíproco que permiten desarrollarse, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la idea fundamental tiene que ver con, en la medida en que se expresen mejor las emociones, que tengas con quien expresarla, en la medida en que también no las contengas, pues, ¿no? Y que exploten de alguna manera, sino que también tengas vida sexo, drogas y rock and roll, o sexo, locura y rock and roll, pero deporte, actividades físicas, emocionales puedes desarrollarlas. Bueno, y esto hará que por lo menos la tendencia humana al suicidio sea lo más baja posible. Sí se sabe que hay, bueno, sí, es cierto, hay comunidades en el mundo, lo que decía la población latina, que están más propensos al suicidio y menos propensos, y tiene que ver con estructura familiar, tiene que ver con desarrollo social y económico, y tiene que ver con el manejo de las emociones. Ya, antes de pasar al otro tema, doctor, sí. Si me permites unos comentarios. Ajá. Mira, a partir de esto que apuntaste, ¿no? Que se iba a tocar ahora, hay varias cosas. Mira, evidentemente esto tiene mucho que ver con la cuestión del cerebro, de la mente. Sí. Nuestro cerebro, el cerebro del ser humano es algo, yo cada vez me convenzo más que es algo insondable, ¿sí? Y que a veces, pues realmente está virgen, está inexplorado en su mayor medida. Y evidentemente ahí donde se anida emociones, respuestas, no respuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver algunos elementos de esa naturaleza. En una ocasión leí a un experto, a un experto que dice, todo lo que hace el ser humano, ¿sí? Es un planteamiento muy radical, ¿sí? Pero yo creo que tiene mucha base de cierto. Todo lo que hace el ser humano lo hace porque piensa que es lo mejor. Sí. Lo que sea. Ajá. O sea, así sea lo que a otro le parezca lo peor. Al que lo hace, ¿sí? Es porque le parece mejor. Bueno, claro. Yo me aterré, pero
corroboré esta afirmación. Aquí en Hermosillo hubo un caso hace algunos años, quizás algunos 8 años o 10 años, de una señora que mató a sus niñas. Sí. A sus hijas, eran hijas, 2 hijas y un hijo, una cosa así. Los mató y ella no se suicidó. ¿Sí? Y cuando le preguntaron, pues, o sea, cuando le interrogaron por qué lo hice, es que una voz me decía que iban a estar mejor matándolas. O sea, es realmente muy insondable. Entonces, una persona que atenta contra su vida es porque piensa que así es. Y puede ser verdad, ¿eh? Puede ser verdad o puede no serlo. ¿Sí? Luego, me estaba acordando ahorita que hablabas tú de la propensión de las familias. Yo leí un libro hace poco, relativamente poco, que se llama Mis antepasados me duelen. ¿Sí? Que es un trabajo colectivo de varias terapistas y terapeutas que se dedican a la sanación tipo Alejandro Jodorowsky, etc. Y entonces ellos encontraron que de pronto en un joven, en un niño, en una persona ahorita contemporánea, le ocurren cosas que cuando hacen terapia familiar y empiezan a rascarle, resulta que hace 2 generaciones o hace 3 generaciones ocurrió algo similar. Entonces muchas familias, o la mayor parte de las familias, ocultan los sucesos que consideran que no es políticamente correcto exhibirlos. Claro. Pero resulta que al no hacerlo, terminan repitiéndose. Entonces prácticamente la cura para ese tipo de cosas es decir, habla que si se suicidó, el tatarabuelo se suicidó en una situación específica, se suicidó, ¿sí? Y que nadie lo sabía, ¿sí? Incluso encontraron ahí familias que cuando en la televisión empezaban a hablar de suicidio y eso, lo apagaban la televisión para que no oyeran los niños. ¿Por qué? Porque un familiar lo había hecho. Eso hay que hablarlo. Es una manera de espantar esa situación. Entonces, son muchas cosas y creo que es un tema que da para mucho. Sí, 3 cuestiones básicas. Una, la escuela puede resolver algunas de las cosas que en la familia no se hacen. O sea, me refiero, se puede trabajar, no se hace normalmente en México, o si se hace es, digamos, más anecdótico que real, pero sí hay talleres psicoterapéuticos donde los docentes sí requieren un cierto tipo de entrenamiento para que se expresen cosas, porque de repente tú lo has dividido, no todos los grupos escolares son iguales, ninguno es igual. Entonces, de repente si tú te encuentras en un grupo donde el año pasado yo lo vi en un grupo de medicina de esa generación, yo como la mitad tenían broncas severas, y yo les dije, ¿saben qué? Antes de irse al internado, sánate a ti mismo. Yo les sugiero que vayan a psicoterapia, que vayan a salud mental, que vayan a ciertas a trabajos psicoterapéuticos, porque a partir del próximo año van a estar en contacto con la muerte, se van a morir pacientes, van a estar en contacto con personas que requieren una atención inmediata, de urgencia, decisiones difíciles y prontas, y si ustedes no han resuelto la bronca emocional que traen, la van a trasladar. Eso es una. Entonces la escuela sí puede funcionar como un elemento terapéutico, y mientras más chicos sean, mejor porque se pueden platicar y sacar las cuestiones que traen ahí. Una segunda, yo considero abiertamente que conviene no tener esos secretos. Jodorowsky habla de la psicomagia y en el sentido de que uno elige a los padres, pues, ¿no? Uno elige nacer en ese tipo de familia, donde se van desarrollando muchísimas cosas. Claro, y por eso la pareja que se escoge tiene mucho que ver con la figura paterna y con la figura del abuelo, pero más en el sentido totémico. O sea, ¿a qué me refiero? Más en el sentido de esa figura, si era un macho, por ejemplo, pues se casa con un macho, pues, ¿no? Aunque la apariencia que tenga el macho actual sea de gentil, correcto, decente, propio, amable, ¿no? Pero ya a los 15 días ya sale el macho que lleva adentro. O en el caso de una mujer,
igual, aparentemente es muy fina, delicada, exquisita, resulta que es con muchísimas envidias, controles, celos. Como dicen las suegras, ¿no? Puñetas por dentro. Sí, sí, sí. Pero entonces la idea fundamental tiene que sí conocerse, pero conocerse desde el principio íntimamente y conocer esas familias que están atrás adelante. Bueno, Segundo tema. entonces... ¿Por qué aquí nos pudiéramos? No, pero ya, el segundo tema que es un poco más sencillo. Bueno, yo estoy sorprendido de la capacidad brutalmente destructiva que tiene la oposición en este país. O sea, yo empiezo a ver, ahora que pasó lo de Culiacán, digo, hablan pestes de que se cayó el Estado, de que no tuvo, que acabamos de asistir a la derrota del Estado y una bola de tonterías. Cuando yo pregunto, y lo puse en Twitter y en otro, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿cuál hubiera sido la respuesta? Nadie. O sea, de los opositores, nadie dice, fue una derrota, abdicaron, entregaron al hijo del Chapo, etc. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer? Silencio. Entonces, entonces lo que me doy cuenta es que lo que está detrás no es realmente una idea de decir, construyamos un Estado, ¿no?, fuerte, sólido, y miren, lo que tuvo que haberse hecho es esto. Paso primero esto, paso segundo 2, paso 3, 4. Y lo que yo veo es entonces, lo que querían estos carajos, ¿no?, o lo que sugieren, es haber enviado tanques, helicópteros artillados, 3 batallones del ejército, y tomar la ciudad a sangre y fuego. O sea, ese es el nivel de violencia que quieren estos carajos. Claro, no lo dicen, pero pero la idea de que se sugiere, pues, ¿no? O sea, no, estuvo muy mal hecho, entonces la pregunta es, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Yo lo que me encontraba es una terrible silencio y una incapacidad de respuesta en la oposición, es mi punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que una situación terrible que nos metió a todos en noticias, en Facebook, o sea, de las 3 de la tarde de ayer a las 8 de la noche, todos estábamos, híjole, pues, ¿qué pasa en este país? ¿Qué está sucediendo? Etcétera. Pero después de las 8 en adelante, yo dije no, estos son unos salvajes barbajanes que no ofrecen una respuesta inteligente, nada más es golpear y querer desestabilizar, my opinion. ¿No? Si me ves un comentario, fíjate, ya te estás refiriendo prácticamente a los últimos 3 minutos de la película, ¿no? Es decir, el momento de la captura de la persona, la respuesta violentísima y además letal y con un nivel de fuego realmente espeluznante. Y de organización. Realmente es un crimen organizado. Exacto. O sea, es crimen organizado. Tiene base social, tiene recursos, tiene bazookas. O sea, pero estamos viendo los últimos 3 minutos de la película. Me estaba acordando ahorita de tu comentario. Carlos Castaneda, que seguramente lo leíste en su momento. Sí. Carlos Castaneda, en algún momento voy a traer los libros de él aquí. Es un tipazo, estudiaba antropología por ahí en Los Ángeles. Cuando iba a hacer su tesis de doctorado, se vino acá con los yaquis, se encontró a don Juan Matus y le cambió la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, las enseñanzas de don Juan, realidad aparte, el águila del águila, relatos de poder, es tremendo. Y hay una parte donde don Juan le da a entender que él puede evitar que una bala lo mate. Don Juan, ¿sí? A mí siempre me gustó mucho ese pasaje. Y Carlos Castaneda dice, pero ¿cómo va a ser posible? Le dice. ¿Sí? A ver, le dice, está un callejón, ¿no? Está un callejón y arriba está un francotirador, ¿no? Dígame usted, don Juan, ¿cómo le va a hacer, ¿sí?, si aquel francotirador, ¿sí?, cuando usted va pasando por esa calle, le dispara, ¿cómo va a tener la bala? Y le dice don Juan, pues no paso por ahí. Yo no paso por ahí, claro. Pues no paso por ahí. ¿Por qué traigo a colación esto? O sea, ¿cómo fue posible
que el ejército mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, mezcla de policías judiciales, ¿sí? Con 13 años desde diciembre del 2006 con Calderón, que los metió a este vuelo. Con esos 13 años de operativos van, vienen. En Sinaloa ya ocurrió, te vas a acordar ahorita, doctor, en una ocasión que llamaron al 911 o al 088, al que sea, diciendo, está ocurriendo no sé qué y no sé qué en qué parte. Y fue una patrulla y los masacraron a los policías, ¿no? Sí. O sea, ¿y por qué fueron? ¿Por qué fueron así? Entonces, son 13 años de un ejército entrenado y todo, ¿sí? Y en la mañana, en la rueda de prensa que dieron, ¿no? Estaba mi amigo Alfonso Durazo, yo lo considero mi amigo, una persona... Yo cuando en las redes sociales, cuando Andrés Manuel, candidato, dijo, si gano, el de Seguridad Pública va a ser Alfonso, yo lo celebré. Yo le dije, Alfonso Durazo es una persona congruente, es una persona íntegra, etcétera, etcétera. Sí, sí. No me llovió, ¿no? Me llovió con mi milpita, pero di mis razones, ¿no? Y la sigo sosteniendo. Muy bien. Estaba ahí Alfonso Durazo y el general secretario, Crescencio, dice, no lo planeamos bien. Sí. No lo planeamos. Ah, caray. No previmos, dijo. Sí. ¿Cómo? Un general de un ejército que manda a la tropa no prevé. O sea, eso en cualquier manual. Claro. Entonces, yo termino con eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Llegas a ese punto, no pases por ahí. Claro. Ya, entrégalo, por supuesto. O sea, también la retirada. Incluso en uno de los diálogos de Platón, Platón hace hablar a Sócrates de la retirada, ¿sí? Porque el que está pensando ahí piensa que la retirada es de cobardes y Sócrates le demuestra que no. Claro. O sea, la retirada también forma parte de una estrategia de guerra. Bueno, entonces, yo digo, ya llegaste a ese punto, lo mejor que se pudo haber hecho es lo que se hizo. Sin duda, lo que yo cuestiono, doctor, es mi punto de vista, es... ¿por qué llegamos a ese punto? ¿Por qué pasamos por ese callejón donde nos iban a balear? Ese es el punto. Yo veo otras cuestiones. A ver si no me matan mis amigos AMLovers, pero bueno, yo soy un AMLover. Bueno, 4. Primero, no es fácil gobernar un país. No es lo mismo ser candidato sempiterno durante 12 años a gobernar un país. No es fácil tener a Estados Unidos como vecino. Y con un presidente como el Gonzalo. Como anécdota rapidita, Alfonso Gurría, o creo que se llama Alfonso Gurría, bueno, Gurría, que es el secretario de Relaciones Exteriores. No era Alfonso. Bueno, sí, pero Gurría Ordóñez era sí. Gurría dice, estaba una vez en una reunión internacional y estaba platicando de las relaciones comerciales con Estados Unidos, políticas y comerciales con Estados Unidos, con países del este. Y se acerca el embajador de Hungría y le dice, ¿cómo quisiéramos nosotros tener 1 metro de frontera con Estados Unidos? Y ustedes tienen y le dice Gurría, nosotros también. Sí. Nosotros también. Pues ya lo decía Porfirio Díaz. Claro. Pobre México. Sí, tan cerca de Dios, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, entonces quiero decir que esos 2 elementos están ahí. Tercero, por supuesto que digo, no es fácil gobernar un país. Y tercer elemento, yo siento que, a pesar de que está bien, sí, el Estado debe desarrollar cierta fuerza. O sea, el uso legítimo de la fuerza es parte del contrato social. Claro. Sí. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, empiezan a armarse, empieza a decir, oye, ahora sí, mandas una brigada para que, como lo hicieron aquí con el 67 o el 68. O sea, mandas tanquetas, mandas una brigada de paracaidistas, muestras tu músculo. No quiere decir que lo pongas en ejercicio, o sea, si no vas a matar, o sea, pero muestras el músculo y entonces la fuerza, o sea, en la respuesta organizada que tuvo el narco, tú le mandas una respuesta organizada del Estado, o sea, nada más la muestras. ¿Por qué? Porque si la pones en ejercicio es una masacre. Y el tercer elemento, yo también considero que, como dice el arte de la guerra, pues, ¿no? O sea, hay batallas que no se deben, hay batallas que no se deben efectuar. Hay